Hola amigos, buenos días. Si hay una pregunta que todo propietario de perro se hace, especialmente la primera vez que tenéis un perro, es ¿cuándo lo vacuno? ¿De qué lo vacuno? ¿Cuándo lo desparasito? ¿De qué lo desparasito? ¿Se vacuna antes de desparasitar? ¿Se desparasita antes, después? Etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de preguntas que sé que os preocupan y que a veces los veterinarios no damos una respuesta lo suficientemente clara, ¿vale? Pues en este vídeo vais a tener un veterinario que os lo va a decir de pe a pa de qué tenéis que vacunar, cuándo, cómo y de qué manera, y cómo y cuándo de desparasitar a vuestro cachorro, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y para adentro. ¿Cuándo tenemos que vacunar a un cachorro? Debéis pensar que la vacunación de los perros, especialmente cuando son cachorros, es el gesto o el acto que podéis hacer por la salud de vuestro perro más importante. Pensar que de hacer bien a hacer mal la vacunación del perro, os podéis encontrar que vuestro perro tenga a posteriori enfermedades muy graves. ¿Cómo tiene que ser este plan vacunal? Pues lo más recomendable es que antes de vacunar os hagáis la siguiente pregunta. ¿Han vacunado a mi perra? ¿A la mamá del cachorro ha sido vacunada? ¿De qué ha sido vacunada? A lo mejor no lo sabéis, pero si lo sabéis es importante que lo tengáis presente. Porque si por ejemplo la perra estaba correctamente vacunada con sus vacunas al día y demás, va a ser una madre que vía leche por el calostro va a transmitir mucha inmunidad al perrito, con lo cual de las fechas de vacunación que os voy a recomendar, quizás podéis retrasar un poquito la fecha de ponerle las primeras vacunas. En cambio, si no sabéis si la perra ha sido vacunada o no, pues quizás sea incluso conveniente adelantar hasta una semana la fecha que os voy a dar en este plan vacunal genérico. Tomar nota. Lo más recomendable es que empecéis con una vacuna de parvovirus. La vacuna de parvovirus se tiene que aplicar monovalente aquí en Europa el día 45. Pero en el caso de América, como tenéis un problema tan grave, tan sumamente grave de moquillo, si yo trabajas ahí, yo vacunaría a los perros de moquillo y de parvo, porque hay vacunas que llevan los dos virus. Es importantísimo, porque hay un serio problema, pero muy serio problema del virus moquillo en América. Y lo sé, ya son miles de comentarios, de llamadas telefónicas, de consultas, etcétera, y de analizar lo que está pasando, y hay un serio problema, porque la gente a lo mejor vacuna menos, porque se aplican planes vacunales inadecuados, que también lo hemos visto en algunos casos, etcétera, etcétera. Pero bueno, que os quede claro, primera vacuna, el día 45, parvo aquí en Europa y parvo moquillo en América. 15 días después de esa primera vacuna, aquí en Europa podéis poner ya la vacuna tetravalente. La vacuna tetravalente lleva moquillo, lleva adenovirus, lleva hepatitis y lleva leptospira. Es una vacuna que lleva 4 valencias. Como ya antes has vacunado de parvo, esa vacuna no interfiere con la primera vacuna, no le afecta. Y 15 días después de esta segunda dosis, es decir, sobre la semana 12ª, puedes ponerle una tercera dosis de parvovirus y volver a repetir esta vacuna tetravalente, ¿de acuerdo? Aquí en Europa sería pues lo ideal, parvo el día 45, tetravalente la semana 9ª y la semana 12ª, es decir, sobre las 3 semanas y pico después de la segunda dosis, repetir con la tetravalente y la vacuna de parvo. Con eso, suficiente. En el caso de los perros americanos, lo ideal es, como os he dicho, empezar sobre el día 45 con una vacuna bivalente que lleve parvo y moquillo. 3 semanas después ponerle como mínimo
una vacuna tetravalente que lleve moquillo, que lleve adenovirus, que lleve leptospira y que lleve hepatitis. Y junto con esa, una vacuna, porque no se vende junta con todo, de parvovirus. Y 3 semanas después repetir esta segunda aplicación, es decir, la tetravalente y la de parvovirus. De manera que tendréis que todo perro americano llevará 3 dosis de vacuna de moquillo. Considero, es mi opinión, he hablado con compañeros de allí que lo están aplicando, que les funciona muy bien. ¿De acuerdo? Diferencia pues entre el plan vacunal de allí y el de aquí. Después de estas dosis vacunales, cuando el perro ya tiene entre 4 o 5 meses de vida, hay que poner una dosis de rabia. El virus rabia es importante que vacunéis, ¿de acuerdo? Y es importante que vacunéis porque me decís, oye, es que en España no hay rabia. Eso es mentira. Es cierto que en Galicia es una zona donde no es obligatorio, pero en el resto del país es obligatorio. Porque últimamente hemos tenido casos en Toledo, en Ceuta, en Melilla, es decir, que no es por el vicio de que querer ganar más dinero ni engañar a nadie, es que es un riesgo. Pensar que anualmente en el mundo se mueren, según la OMS, 55.000 personas afectadas por virus rabia, transmitidos básicamente por perros, es decir, por perros que no estaban adecuadamente vacunados. ¿Qué otras vacunas se ponen? Hay vacunas en el mercado, hay vacunas para lo que queráis, de verdad, para lo que queráis. Yo considero que en la situación actual, pues hombre, si no vivís en una zona donde hay riesgo de un problema de leishmania, como pueda ser el Levante español, o una zona como pueda ser la zona de, yo qué sé, de Maracaibo, zonas donde haga calor y hayan aguas retenidas, hayan balsas, aquí en la Comunidad Valenciana es algo muy común, zonas donde hay humedales, pues donde hay el mosquito de la leishmania, pues ahí en esas zonas hay que pinchar de esa vacuna, pero en el resto de España, hombre, no es tan importante, ¿vale? La vacuna de la tos de las perreras, yo personalmente en la situación, cada uno puede hacer lo que quiera. Si tú quieres vacunar de vacuna de tos de las perreras, pues que tu veterinario te ponga esa vacuna, pero yo considero que no es la vacuna más importante. No, es muy raro que un perro, pero rarísimo que un perro se nos muera de tos de las perreras. Y cuando empieza a toser, con una doxiciclina podemos tratar el problema. Y siempre es más económico. Ya sabéis que nos llamamos veterinario gratis por algo. No porque seamos gratis, pero porque intentamos dar soluciones un poquito más asequibles. Hasta aquí hemos hablado de la vacunación. Pero un acto que va junto con la vacunación es la desparasitación. Es tan importante vacunar bien como desparasitar bien. De hecho, si no se desparasita bien previamente a la vacunación no va a servir de nada. Y esto lo digo porque me veo muchos casos en América de gente que me dice, primero lo vacuné y luego ya lo desparasité. Pues señora o señor, esa vacuna no le ha servido de nada. Porque cuando un perro tiene lombrices, tiene gusanos en su intestino, su sistema inmunitario está luchando contra esa infección, contra los parásitos, el sistema inmunitario también lucha, no solamente contra virus y contra bacterias, ¿vale? Por lo tanto, es fundamental desparasitar antes de vacunar. ¿Y cuándo se puede empezar a desparasitar? A la 3ª semana, con una pasta, con un desparasitante por pasta, praziquantel, la molécula que os prescriba vuestro veterinario, pero siempre como mínimo de 1 a 2 semanas antes de vacunar, siempre. Si no, no vale para nada la vacuna. Lo vuelvo a repetir, insisto. Y perdonad que sea tan pesado, pero es que me duele mucho los casos que hemos visto, que es que veo continuamente, que me escribís desolados, y yo lo entiendo, y a mí esto me afecta también, y me cabrea, porque veo que son cosas que o no se explican bien en las facultades, o no lo entiendo por qué, porque es que es de cajón, tú no puedes vacunar, además te lo pone el mismo prospecto de la vacuna, no me lo invento yo. Tú coges una cajita de vacunas, sacas el prospecto y dice, aplíquese siempre y cuando el perro haya estado previamente desparasitado, que si no, no sirve. ¿Vale? Y después de esa primera desparasitación
a las 3 semanas es conveniente repetir con una segunda dosis de desparasitante 15 días después, que todavía nos deja un plazo de 2 semanas prácticamente hasta que ponemos la primera dosis de vacuna. Eso es lo correcto. ¿Y qué más tenemos que saber de la desparasitación? Pues yo siempre hago hincapié en lo mismo. Es pensar que el perro convive con nosotros y que la mayoría de parásitos que tiene el perro nos los puede transmitir a los humanos. Por lo tanto, la desparasitación, no me cansaré de insistirlo, no solamente porque funcione mejor la vacuna, sino por nuestra propia seguridad y la de nuestros hijos. Es importantísimo vacunar. En especial, pues hay momentos clave, es decir, el perrito que a lo mejor lo llevas a una residencia de perros, pues antes de llevarlo lo tienes que desparasitar, y a la vuelta también, porque seguro que te lo han parasitado por ahí. Y sobre todo, en una casa donde vas a traer un bebé, que el bebé va a entrar dentro de una semana, que has ido a dar a luz, pues que tu marido, esa misma semana, cuando vas al hospital, que le ponga una dosis de desparasitante al perro, que el perro esté perfectamente desparasitado antes de que llegue el niño a casa. Fundamental, por favor. Y vuelvo a insistir, y insistimos hace poco, os hicimos aquí un vídeo explicándoos las posibles enfermedades que transmite un perro simplemente por la saliva, y por la saliva simplemente nos transmiten muchos parásitos, como veréis en ese vídeo.